les extendí el tiempo hasta el día 29 al mediodía, o sea que hasta mañana al mediodía tienen tiempo de entregarme el trabajo práctico que les había dado en la unidad número 5. Estuve contestando varias consultas de los trabajos prácticos, pero bueno, creo que lo entreguen mañana. La unidad número 6, esta unidad trata principalmente de algunos trastornos electrolíticos, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal y diálisis. ¿Por qué es fundamental hablar de estos temas precisamente con el paciente crítico? Llámese paciente de neo, como así también paciente que se encuentra internado en una terapia pediátrica. Ustedes me van diciendo si me van escuchando bien ahí. Cuando hablamos de trastornos electrolíticos, gracias Mari, nos referimos que son todas aquellas alteraciones de nuestro contenido corporal. Principalmente hablamos de lo que es el agua. Como sabemos, en la edad adulta nosotros tenemos el 70% de nuestro peso corporal es de agua, ¿sí? Ya sea por defecto o por exceso, se ven alteradas estas funciones. ¿Qué es lo que lo causa? Pues un aumento del aporte de agua, un aumento del aporte de sodio, un aumento de potasio. Todas esas alteraciones van a ser por disminución o por exceso de excreción en realidad. Todos los trastornos hidroeléctricos, ya sea severos o prolongados, pueden producir problemas cardíacos, alteraciones neuronales, mal funcionamiento de los órganos y en última instancia la muerte. Algunos de ustedes se acuerdan que están trabajando cuál es el valor normal del, por ejemplo, el potasio. No. Bueno, los electrolitos, en este caso como sodio y potasio, juegan un papel muy importante dentro de la homeostasia de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es lo que nos ayuda al buen funcionamiento del miocardio, sistema neurológico, balance de líquido, entrega de oxígeno, equilibrio ácido-base. Muchos habrán hablado sobre pH, sodio, potasio, acidosis, alcalosis metabólica respiratoria, ¿sí? Entre ellos los más importantes, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Sodio, potasio, calcio, glucosa, ¿sí? Y la importancia que tiene el sistema renal dentro de esta homeostasia. Normalmente decimos que nuestro organismo tiene un valor normal, llámese sodio, potasio, calcio, para mantenerse dentro de los niveles normales y no correr riesgo de vida. Si nuestro sistema renal falla, significa que todos esos desechos del metabolismo no se pueden eliminar. Si estos desechos no se eliminan hacia el exterior, llámese a través de la orina o de las pérdidas insensibles, diuresis, deposiciones, si estas eliminaciones, si estos desechos no se eliminan, se van aumentando en nuestro sistema plasmático. Traducido es laboratorio. Entonces tenemos valores altos de glucosa, valores altos de calcio, valores altos de potasio, valores altos de sodio. Entonces, ¿qué lleva a que sean tan altos esos valores que el paciente corra riesgo de vida? En el peor de los casos, en la parte adulta, se realiza una hemodiálisis. En los niños, por lo general,
no se realiza hemodiálisis, sino que se realice una diálisis peritoneal. Sí, estoy compartiendo la pantalla. ¿Eh? Fíjate ahí. A ver, vamos a salir de vuelta, entrar de vuelta. Ahí. Bien. Entonces, ¿están todos en el grupo? Sí. Ahí está. Entonces, les voy pasando las diapositivas, les voy hablando y las voy poniendo ahí en el grupo entonces. Porque la verdad no sé por qué no me deja. Sí, el Chrome te deja el Mozilla, pero generalmente no. Dame 2 segundos, para. Salgo y vuelvo a entrar. A ver si es por eso que no me deja. Ahí, chicos.
¿Ahora se puede? Bien, gracias, Stephanie. Bueno, como íbamos diciendo entonces, tiene un papel fundamental todo lo que es el sistema renal. Ya sabemos que el primer sistema de eliminación de desechos es la orina, siguen con materia fecal, sigue por pérdidas insensibles. Entonces, si tenemos una insuficiencia renal, todos los valores que debemos mantener los normales, ya sea sodio, potasio, entre ellos calcio, cloro, se ven alterados. Entonces, ¿qué significa? Que se van aumentando a nivel sanguíneo, a nivel plasmático, hasta que llega a un punto que son incompatibles con la vida. Si el paciente tiene insuficiencia renal y no puede eliminar los desechos, se van juntando en el organismo. Por ende, de alguna forma, debemos bajar o disminuir hacia valores normales. Para ello, en adultos se utiliza una hemodiálisis. En niños, por lo general, la hemodiálisis no se utiliza, sino que se utiliza una diálisis peritoneal para tratar de disminuir estos valores de sodio y potasio, por ejemplo, hasta que llega a valores normales. ¿Sí? Cuando decimos que el equilibrio hidroeléctrico juega un papel fundamental, decimos que ahí me decís, Lar, que no me escuchas bien. El resto, ¿cómo me escuchas? Y ahora no. A ver cómo van a señal de todos. Deberían tener buena señal. Bueno, cuando decimos entonces que el equilibrio hidroeléctrico juega un papel fundamental, decimos que el 70% de nuestro peso corporal está conformado por agua, ya sea líquido, intracelular o extracelular. A las 24 semanas de gestación, el feto alcanza un 90% de su peso corporal de agua, 65% corresponde a lo que es líquido extracelular y el 25% restante, hasta completar ese 90% de su peso corporal, decimos que es líquido intracelular. A medida que el niño, a finales de su embarazo, de la gestación, se va desarrollando, va ganando más peso y por ende el 75% de su peso corporal corresponde al agua. Esto es como porque decimos que es un balance importante, un equilibrio importante porque, bueno, tiene todos los líquidos de nuestro cuerpo. ¿Sí? El recién nacido pierde entre un 5 y un 10% al nacer, porque decimos que tiene mucho líquido en el organismo. El de término pierde más, un 15% aproximadamente de su peso normal. ¿Sí? El recién nacido puede orinar dentro de las 24, 48, 36 horas, pero bueno, el niño antes de irse de alta debería orinar para saber que su sistema renal está funcionando. Dentro, a ellos les puse un valor normal que es de 1 a 3 mililitros por kilo hora, que es la función renal normal.
¿Cómo vas escuchando el resto? Algunos tienen problemas, veo. Bien. Entonces decimos, yo les puse el valor normal del ritmo diurético, de 1 a 3 mililitros por kilo hora. ¿Cómo se saca esto? ¿Todos están con el celular? Bien. Agarren el celular, vayan a la calculadora. ¿Cómo sabemos que los recién nacidos tienen un ritmo diurético normal? ¿Cómo sabemos si estamos frente a un paciente que tiene una oliguanuria, una anuria, una poliuria o dentro de los valores normales de lo que es un ritmo diurético? Fíjense, si un paciente, imagínense que están trabajando ustedes como enfermera, turno mañana de 6 de la mañana a 14 horas. El paciente orinó en su turno 2 pañalcitos que en total sumaron 70 mililitros de diuresis. ¿Ah? Entonces, dividan esos 70 dividido el peso del niño, que sería por ejemplo 4 kilos, dividido las horas, en este caso 8 horas del turno. Pongan 70 dividido 4 y ese valor lo dividen por 8. ¿Qué valor les da? Bien, bien Martina, bien Stephanie, Audicio, Vanessa, perfecto. ¿Estamos del rango normal? Bien, entonces decimos que el rango normal de todo paciente es de 1 a 3 mililitros por kilo hora. Ahora, saquen este valor. Ustedes orinaron en 24 horas 2000 mililitros. Entonces, como ejercicio hagan 2000 dividido el peso, pónganle en alrededor de 60 kilos, dividido 24 horas. O sea, 2000 dividido 60 dividido 24. ¿Qué resultado les da? Bien, ¿estamos dentro del rango normal? Perfecto. Van a ver que todo es normal, ¿sí? Ahora pongan esto. En vez de orinar 2000, ustedes se fueron de joda, salieron, tomaron mucho líquido, agua, por ejemplo,
¿sí? Y en vez de orinar 2.000, orinaron 5.000 mililitros en 24 horas. O sea que sería 5.000 dividido 60 kilos, dividido 24 horas. Bien, perfecto. ¿Esto qué les dice a ustedes? Que tienen mucha pérdida de agua, están poliúricas, están orinando de más de lo normal, tienen su ritmo diurético aumentado. ¿Se entiende el ejercicio? Perfecto. De 1 a 3 decimos que es el valor normal. Más de 3, paciente poliúrico, orina demasiado, orina muy diluida, no es casi incolora ya. ¿Ah? Ahora bien, saquen este ejercicio. 1.000 dividido los 60 kilos, dividido las 24 horas. $0,69. Estamos fuera del rango, porque nos da menos de 1. Entonces es un paciente que orina poco, por ende se orina mucho más concentrada. Entonces, si decimos que mayor de 3 es poliuria, menos de 1, tenemos un paciente con anuria, orina poco, ¿sí? Entonces, esto es lo que usted tiene que aprender a ver en todos los pacientes. El sistema renal es el encargado de eliminar agua y con esa agua elimina sodio, potasio, cloro, calcio, urea, creatinina, todos los que son productos del metabolismo. ¿No? Por eso les hago hacer este ejercicio. Imagínense ustedes que este ejercicio está hecho en 24 horas. Pueden sacarlo en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas. ¿Se entiende? Si un paciente neonato hagan este ejercicio, orina 20 centímetros, pesa 2 kilos y en 1 hora, ¿cuánto les da? 20 dividido 2 dividido 1. Un paciente que está perdiendo demasiado líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente tiene mucho aporte, entonces está eliminando más líquido del que debemos. ¿A qué va el ejercicio? Ustedes pueden sacarlo por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 5, por 8, por 10, por 24, que el valor normal debe referir siempre de 1 a 3 mililitros por kilo hora. Y eso lo van a hacer con el paciente que esté en neonatología, con el paciente que se encuentra en pediatría, con el paciente que se encuentra en adultos. Es lo que normalmente nosotros llamamos el ritmo diurético. Hasta ahí se va entendiendo. Perfecto. Bueno, ¿qué dijimos entonces? Que el sistema renal es fundamental para mantener este equilibrio, ¿sí? Tiene la capacidad de regular lo que entra y lo que sale, por eso siempre le pedimos como las acciones de enfermería fundamentales tener un balance de ingreso y egreso. Exacto, Audicio, es
cantidad de diuresis dividido el kilo dividido las horas. Perdón, Bartusiak. Así que les dijimos que el sistema renal es fundamental para mantener este equilibrio en lo que entra y lo que sale, ya sea creatinina, urea, ¿sí? Fosfatos, hidrógeno, bicarbonato, que es todo lo que se puede eliminar. Y dijimos que si esto no se elimina, se va aumentando en sangre hasta que llega a valores que no son compatibles con la vida. Dijimos que tiene como dos funciones: la excreción de los productos finales, ¿sí? Y el control de la concentración de los componentes de líquidos orgánicos. Los riñones principalmente están formados ¿por qué? Nefronas, que es la unidad funcional y estructural del riñón. Los glomérulos, que son los encargados de filtrar. Los tubos proximales, ¿sí? Que absorben entre un 60 y un 70% de los filtrados. Las asas de Helen, que absorben cloro, sodio, agua, ¿sí? Y los demás tubos, bueno, que también absorben y excretan, por ejemplo, regulan la salida de potasio. Pero bueno, eso es lo que es anatomía, lo que han visto de unos primeros años. Tiene mucho sentido que nos explayemos en lo que es la anatomía y la fisiología. Lo que sí tengan en cuenta es que el riñón produce orina. Esa orina es eliminada con todos los desechos. Al no orinar, el riñón no funcionar, ¿sí? Esos niveles se aumentan en plasma, ¿sí? Ya sea bicarbonato, sodio, potasio, en fin, urea, creatinina. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a ver ahora. El valor del sodio. Lo normal del valor del sodio es aproximadamente entre 135 y 145 mil equivalentes por litro. Cuando ese valor disminuye por debajo de los 135, se considera que estamos frente a una hiponatremia. Si ese valor sigue bajando a menor a 115, se considera un paciente grave, un paciente que se encuentra en coma. Principalmente la función del sodio, ¿cuál es? Generar y transmitir los impulsos nerviosos. ¿Sí? Entonces el paciente va a estar en estado comatoso o con riesgo de vida. Cuando decimos que este valor aumenta por 145 mil equivalentes por litro, se considera que ya lo tomamos como una hipernatremia, o sea, un aumento del sodio en plasma. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar en la hiponatremia, que es el ciclito que mira hacia la derecha, y la hipernatremia, es el ciclito que mira hacia la izquierda. Se considera valor normal para todos. ¿Sí? En la hiponatremia, ¿qué podemos encontrar? Paciente convulsivo, edema cerebral, irritabilidad, letargo, ¿sí? Apnea, dificultad respiratoria. ¿Mm? La hiponatremia, ¿cuándo se va a dar? Cuando ahí el apunte les dice que hay una intoxicación por agua o hay mucha ingesta de agua. Por eso el sodio está más diluido y se encuentra en sangre más bajo. Puede ser también por una función renal inmadura,
que son incapaces de eliminar agua. Cuando hay un aumento del sodio, volvemos a repetir que llámese hipernatremia, hay una debilidad generalizada, irritabilidad, también letargo, convulsión, oliguria, el paciente orina poco, pero sigue sumando sodio a su sistema al laboratorio o sistema linfático. Puede haber pérdida de peso. ¿Por qué decimos eso? Principalmente sodio y potasio. Porque de acuerdo al laboratorio es cómo los médicos después nos van a indicar las soluciones. Si queremos que tenga más sodio, porque vino sodio bajo. Si queremos que tenga más potasio, porque el potasio vino bajo. Si queremos que la solución tenga sodio, pero no potasio, o tenga glucosa. Eso va a depender mucho de los electrolitos que maneje el paciente. Cuando hablamos de potasio, que es otro electrolito, ¿sí? Es intracelular, decimos que los valores son de 3.5 a 5 equivalentes por litro. Siempre cuando hablamos del prefijo hipo significa disminución, y cuando hablamos del prefijo hiper es aumento. Eso ya lo saben, pero bueno, se los recuerdo nuevamente. Hipopotasemia, cuando el valor disminuye por debajo de los 3,5 y pierde potasio. ¿Cuándo pierde potasio el paciente? Cuando estamos frente a una diarrea, vómitos, cuando hay diuresis elevada. ¿Cuándo aumenta el potasio? Cuando aumenta por encima de esos 5 o 6,5 miliequivalentes por litro, decimos que hay una hiperpotasemia. Recuerden que el potasio, cuando se debe administrar en los pacientes, nunca se debe administrar en forma endovenosa directa, ya que eso tiene consecuencias graves. El paciente puede realizar alguna arritmia fatal que lo puede llevar a la muerte. Siempre potasio, calcio, siempre se pasa todo diluido, nunca se hace en bolo directo, por el aumento o disminución importante de los valores. En este caso es exactamente igual. La flechita que mira hacia la letra K, hacia la derecha, se considera que es la hipopotasemia, y la que mira hacia la izquierda, hiperpotasemia. ¿Cómo van a ser estos signos y síntomas en los pacientes que están hiper o hipopotasémicos? ¿O cómo va a ser ese cuadro clínico? En los pacientes que tenemos una hipopotasemia, hay una distensión abdominal, aumento de la motilidad intestinal, hay efectos cardíacos y se puede haber arritmias. En la hiperpotasemia ya se encuentra un trazado variable en lo que es el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque le dijimos que actúa a nivel del músculo, puede haber debilidad muscular y puede también haber arritmia. O sea que van a ver que el potasio se debe mantener dentro del 3.5 y 5.5, que son los valores que deberíamos tener como normales. Cualquier alteración de ellos puede provocar en el paciente efectos cardíacos, arritmia, debilidad, irregularidades abdominales, y van a ver que siempre coincide con los pacientes que están con vómito, con diarrea, náusea, que no comen, que no pueden
consumir líquidos. Entonces, si el paciente que no consume líquidos, pero sigue esa función renal, provocando diuresis y eliminando desechos, los valores van a disminuir a nivel serio. Ahora, en contraposición, si el paciente consume pero no elimina diuresis, ese nivel de laboratorio va a aumentar. Sodio, potasio, cloro, calcio. Como así también el calcio. El calcio se considera que el valor normal es de 9 a 10, ¿sí? Y es importantísimo porque lo que le permite mantener la permeabilidad de la pared celular, o sea que puedan entrar y salir de la célula los líquidos para mantener esa homeostasia para poder vivir. Decimos que un calcio alterado contiene una disminución de 7. Si decimos que de 9 a 10 es lo normal, menos de 9 se considera una hipocalcemia. Y el paciente puede estar convulsión, temblores, hiperactividad. ¿Por qué? Porque muchos de estos intervienen en la contractilidad del músculo. ¿Sí? Otras alteraciones que tenemos en cuenta, más allá del sodio, potasio y el calcio, ahí acerco más el micrófono, Audicio. ¿Ahí me escuchas mejor? Dale. Aguantame. Otro de los valores que tenemos en cuenta es la glucosa. La glucosa decimos que el valor normal. Un segundo, chicos. Se despertó la nena, perdón. Acá volví, chicos. Se despertó la nena, perdón. Sí, justo se despertó la bendición más chica. Bueno, como decíamos entonces, ya te va a tocar, Martina, ya te va a tocar. Valores que tenemos en cuenta, más allá del calcio, el potasio, el sodio, que tengamos una función renal o un ritmo diurético dentro de lo normal, es importante también saber y reconocer el valor normal de la glucosa. ¿Sí? El NEO se toma como valor normal entre los 40 y 160 miligramos por decilitro. Una disminución por debajo de los 40 se tomaría como una hipoglucemia y por encima de los 160 como una hiperglucemia. En el adulto se maneja hasta 110, pero en neonatología hasta 160 se puede considerar que es normal. ¿Qué es lo que decimos, por ejemplo, la glucosa? Que es provisto por su madre durante toda la vida intrauterina. La mamá le da la glucosa, le da la energía a través de la placenta para que el niño pueda desarrollarse y realizar sus funciones. ¿Qué es lo que pasa? Esta glucosa se va a almacenar en el hígado, que es lo que le va a dar al niño la respuesta a mantener ese equilibrio una vez que nació. Pero no mucho tiempo. Le va a dar energía para 3-4 horas. Ya dentro de esas 3-4 horas posteriores al nacimiento, el recién nacido
debería recibir su carga de glucosa a través del alimento. Si este paciente en hipoglucemia va a estar en un estado soporoso, muy tranquilo, va a dormir más de 3, 4, 5 horas, ¿sí? Ya que utiliza la glucosa como fuente de energía. En el caso, como ustedes habrán visto en la unidad número 5, si el paciente es prematuro, tiene su sistema digestivo inmaduro, no se comienza a alimentar porque hay riesgo, por ejemplo, de una enterocolitis necrosante. Pero bueno, se administra la glucosa a través de vía endovenosa como una solución dextrosa al 5% o de última glucosados al 10%. ¿Sí? Entonces sabemos, para que ustedes reconozcan el valor normal de 140 a 160 dentro de lo normal después del nacimiento. Por debajo de los 40 se considera que estamos frente a una hipoglucemia, y cuando ese valor aumenta por encima de los 160, decimos que podemos estar frente a la situación de una hiperglucemia, o sea, un aumento en los valores séricos. ¿Cómo vamos a encontrar este tipo de pacientes? Principalmente cuando hacen hipoglucemia pueden hacer convulsiones, temblores, irritabilidad, puede haber apnea y cianosis, letargo, hipotonía, hipotermia, taquicardia, diaforesis, rechazo a la alimentación. El paciente no tiene ganas de comer porque está hipoactivo, está en letargo, tiene hipotonía. Y el paciente que se encuentra con la hiperglucemia es el paciente que, por ejemplo, puede orinar mucho, va a estar con signos de deshidratación, puede haber glucosa en orina. Cuando uno realiza esa actividad reactiva en orina, da positiva la glucosa. No es normal que uno pueda encontrar glucosa en orina. Si tenemos ya glucosa en orina, significa que la glucemia en sangre es alta, por encima de los 200 miligramos por decilitro. Entonces, cuando llegue a esos valores, pasa a orina y se empieza a eliminar por diuresis. Por eso decimos que la glucosa en orina no es normal. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien. ¿Me vas escuchando, Audicio? Bien. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes? Primero, si el paciente está con una hipoglucemia, lo más recomendable es una infusión rápida de glucosa. Normalmente el paciente tiene una solución glucosa al 5% para mantención, pero si el paciente con ese 5%, que es la solución de destroza común que manejan ustedes, no le alcanza, se puede hacer solución de destroza al 10% vía endovenosa. Se puede cargar en una jeringuita de acuerdo al peso, lo que le indiquen, 5 centímetros endovenoso directo, ¿sí? Y van a empezar que ese paciente estar aletargado, hipotónico, empieza a reaccionar. Apenas se van haciendo la infusión directa endovenosa, el paciente se va despertando. Se puede hacer por infusión continua, por goteo, por venoclisis. Se puede agregar a un corticoide, en este caso la hidrocortisona, que aumenta la liberación de glucosa.
¿sí? Libera el glucagón como estimulante para la glucogenólisis. Entonces eso permite que el paciente ya no va a estar más hipotónico, letargado, sino que va a estar más despierto. Se puede hacer por, dijimos, infusión directa o por goteo. En el caso de un paciente que tenga con las glucemias altas, ¿sí? Y llámese glucemias altas, llámese una cetoacidosis, puede hacer una cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que puede pasar con las glucemias altas? El páncreas no funciona o funciona mal, entonces el páncreas, al no funcionar bien como debería, libera menos insulina de la que debería liberar. Por ende, empiezan a aumentar estos valores altos en sangre. Empiezan a haber las hiperglucemias, ¿sí? Por eso empiezan a haber esas alteraciones en diferentes tejidos. Cuando hablamos de hiperglucemia, cuando aumenta más de 160, más de 180, más de 200, ya empieza a haber glucosa en la orina que dijimos que no era normal, ¿sí? El tratamiento, primero, disminuir la concentración de glucosa. Si el paciente está con goteo de glucosa, se lo suspende. Eh, Disminuimos la infusión endovenosa. Puede ser Letrozol 5, Letrozol 10. Si estamos administrando, se suspende para disminuir los valores de glucemia. Si los valores son muy usualmente y no se pueden disminuir, se puede comenzar con una infusión continua de insulina, que es lo que se hace normalmente en los adultos. El niño, en pediatría, de acuerdo al valor de esa hiperglucemia, se corrige con insulina. Los controles de niveles de glucosa de estos pacientes se van a hacer cada 2 o 4 horas. Una vez que se disminuye por debajo de los 80, que hablamos de los valores normales, los controles se pueden hacer cada 30 minutos o cada 1 hora. Cuando hablamos de acuerdo a lo que me dicen ustedes acá, se administra hidrocortisona porque los corticoides hacen que se aumente la glucosa. Se administra glucagón para estimular, ¿sí?, que se libere más glucosa, entonces aumente la hipoglucemia. O sea que tengamos un aumento de glucemia para evitar la hipoglucemia. Por lo general, Mari, en la hiperglucemia no es que se realice una expansión. Vos podés hacer en adulto, suspender lo que estás administrando como Destrozal 5, Destrozal 10 y le pasar solución fisiológica en los adultos. En los niños y neos debes disminuir la concentración o suspenderla. Recordá que el paciente de neo está inmaduro, no lo puede sobrecargar de líquidos. Por eso no se expande, sino que se disminuye la concentración de glucosa para administrar por vía endovenosa. ¿Se entiende, Mari?
En adultos sí, suspender la carga de glucosa y la aumentas a solución fisiológica, lo expandís para que orine y disminuye la glucosa, sí, perfecto. Pero cuando en pediatría o en neonatología, por lo general, no suspendes la infusión endovenosa para disminuir la concentración de glucosa. ¿Entendiste, Mari? ¿De qué paciente estamos hablando? Perfecto. Vos podés expandir un paciente si lo podés hacer, pero ten en cuenta que no lo podés sobrecargar de líquidos tampoco. Por eso, ¿qué es lo que se hace? Si el paciente está con goteo de glucosa, se suspende o se disminuye el goteo endovenoso. Se hace control de glucemia. Si siguen aumentando, le sacas la carga de glucosa que tienen vía endovenosa y pones solución fisiológica. Si sigue aumentando, lo podés expandir para que orine. Pero si esas hiperglucemias continúan, vos tenés que regularla a través de la insulina. O le colocas una bomba como se hace en adultos, que el niño no se hace, sino que se coloca insulina vía subcutánea para disminuir la glucosa del valor en ese momento. Hay una pequeña tabla que de acuerdo al desayuno, almuerzo, merienda o cena, de acuerdo a los valores que tiene, es lo que vos le colocas de insulina por vía subcutánea. ¿Mm? Estos tratamientos, ¿a qué se deben? A que cada paciente es diferente. ¿Ah? Yo a lo mejor tengo un paciente que le cancelo la administración endovenosa de glucosa o le bajo el aporte de glucosa y disminuyo los valores. Entonces no te hace falta expandirlo o comenzar con bombas de insulina o colocarle insulina por vía subcutánea. Hay otros pacientes, cuando con la cetoacidosis diabética, es muy difícil controlar que bajen esos valores entre los niveles normales de los que estamos hablando. Pero si el paciente es prematuro y su sistema renal urinario es prematuro, no lo podemos sobrecargar de líquido tampoco. Por eso decimos que se suspende la administración de glucosa vía endovenosa o se disminuye la infusión y se pone con menos carga de glucosa o se pone solución fisiológica, pero no se lo sobrecarga de líquido. Esto es lo que yo venía diciendo. De insuficiencia renal. Sí, los riñones no funcionan, por ende no pueden sacar al exterior todos esos desechos que normalmente se eliminan a través de la diuresis. Dijimos que si estos desechos no se eliminan al exterior, tanto los valores de bicarbonato, sodio, potasio, calcio, van a aumentar
a nivel plasmático, o sea, en sangre. Por eso se les realiza el laboratorio para ver cómo está ese medio interno. Por ende, uno siempre les dice que sepan el valor normal: sodio, potasio, cloro, calcio, bicarbonato, ¿sí? Porque es lo que ustedes van a saber reconocer. Más allá de que sepan o no si el paciente está con una eh, insuficiencia renal o el diagnóstico que le quieran colocar. Lo importante es saber si ese paciente cómo está orinando. Ustedes, como enfermeros, no pueden no saber el ritmo diurético de su paciente. Si sabemos que normalmente un paciente adulto orina 2 litros, 2 litros y medio por día, es anormal que en su turno el paciente no tenga diuresis o no se lo contabilice. Por eso en pediatría y en neo somos muy rigurosos, principalmente con el valor que ustedes ven acá, de 1 a 3 mililitros por kilo hora, ¿sí? En todos los pacientes, y cuando vayan a práctica, esto lo van a tener que hacer. Por eso se los remarco en rojo para ver el ritmo diurético del paciente. El ritmo diurético, ¿para qué les sirve a ustedes saber? Primero, el funcionamiento del riñón, si está funcionando bien, si el paciente se está alimentando, si está alimentando como debería o si la alimentación es escasa. Porque recuerda que si el paciente come menos, tiene menos diuresis. Si tenemos menos de 1, el paciente ya entra dentro de la anuria. Si aumenta más de 3, poliuria, o está consumiendo demasiado alimento, mucho líquido, o se nos pasó el suelo de golpe, entonces el paciente tiene mucha diuresis. Bien, bien tu consulta, Tatiana. Eso va a depender del paciente. Por lo general, el paciente que está en neo internado no tiene sonda vesical, ¿sí? Por eso se contabilizan los pañales. ¿Cuántos pañales tiene durante el turno? ¿Cuánto pesa ese pañal? Y si tiene deposiciones o no. Entonces hacemos lo que es el balance de ingreso y egreso. Si el paciente tiene vía endovenosa antes de ingreso y orina tanto, ¿cuánto es el ritmo diurético de ese paciente? Ahora, si vos me decís que el paciente está con, no está orinando, está anúrico, sí, por lo general le ponen una sondita vesical para cuantificar bien las pérdidas y ser lo más exacto posible. A lo mejor hay pacientes que orinan en un turno de 8 horas 5 mililitros. Sabemos que la función renal existe, hay función renal, pero es muy escasa o está alterada por alguna razón. ¿Tá? A lo mejor el paciente, te digo otra situación, que puede ser hijo de mamá diabética. Esos pacientes por lo general que están 24, 48 horas internados, no se le pone una sonda vesical, ¿sí? Porque es asociar otro riesgo más de infección en lugar donde no lo tiene. Por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio transitorio, que a las 72 horas se revierte su cuadro. No le ponemos una sonda vesical. Mientras orine y se mantenga dentro de este ritmo diurético, no va a haber problema. Ahora, los pacientes que tienen indicado sonda vesical son aquellos que necesitamos saber el ritmo diurético preciso y exacto. Por ejemplo, cuando van a una cirugía, cuando tienen alguna disfunción del riñón, cuando tienen una
insuficiencia renal. No a todos los pacientes se coloca sonda vesical. No así en el paciente adulto que está en una terapia, que la gran mayoría, te diría que el 80% de los pacientes tienen sonda vesical colocado. En neo y en pediatría, por lo general, se evita para evitar asociar a ese paciente otra infección más por la que pueda estar internado. Responde tu pregunta, Tatiana. No sé si me estás escuchando bien. Bien. Entonces decimos que, repito nuevamente, si hay una insuficiencia renal. Hola. ¿Alguien quería preguntarme algo que escuché que prendió el micrófono? Decime, Lara. Dale, Paola, no hay problema. Mira, Lara, lo importante es que el paciente recién nacido tenga diuresis positiva dentro de las 24 horas. ¿Ah? No es normal que orine entre 700 y 1500 mililitros en 24 horas. Es demasiado, muy demasiado. Vos imagínate que normalmente, Lara, vos en un día estás orinando 2000 mililitros y este paciente, por lo que me pones, orinó 1500. En un día. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Si tenía vía endovenosa, si tenía suero, pasó de más. No, debe ser entre 70 y 150 por día. Pero me parece que 1524 estaba muy lejos. Paciente se considera yo paciente poliúrico que está orinando demasiado. Si vos sacas la cuenta más o menos, 150 dividido por 4 kilos, a ver, 150 dividido 4, te da 3.7, 37 dividido las 24 horas, estamos en un ritmo diurético de 1.5, ¿sí? Podría ser que sea 150 en 24 horas, de 70 a 150, de acuerdo al peso. Recuerden que, por eso les puse ahí el valor normal del ritmo diurético entre 1 y 3, porque va a depender mucho de la cantidad que orine, el peso del paciente y en las horas que lo vamos a ver ese ritmo diurético. Como dijimos hace rato, el ritmo diurético puede ser tomado en 1 hora, en 2 horas, en 5 horas,
de 2 a 6 de la tarde el paciente orinó 70, son 4 horas. 70 dividido 8 kilos que pesa el paciente, dividido en las 4 horas me va a decir otro número que tiene que estar dentro de ese 1 a 3 litros por kilo. Entonces así normalmente nosotros decimos que el paciente está orinando poco, está orinando mucho, tenemos un ritmo diurético elevado, disminuido. Oliguanuria, paciente que orina poco. Poliuria, orina mucho. Pero el paciente que está con anuria se considera que el ritmo diurético baja por debajo de los 0,5 mililitros por kilo hora. Igual esto está en el apunte, así que no se pongan tan ansiosos por eso, pero está en el apunte y principalmente va a haber muchas preguntas de lo que es esto, valor normal del sodio, el potasio, el calcio, la glucosa, el ritmo diurético, ¿sí? Porcentaje de agua según el peso. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando la función renal está alterada, necesitamos sacar ese desecho hacia el exterior. Y la única forma que se encuentra hoy en día para hacer es, en pediatría hablando, es una diálisis peritoneal. En adultos, la diálisis peritoneal no se realiza la hemodiálisis. En este caso, en pediatría se realiza la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, como bien ven ahí en la imagen a su izquierda, entra el líquido al abdomen y después se retira con los desechos. Esta diálisis peritoneal es una técnica utilizada para reemplazar la función renal. Su principio se basa en el transporte pasivo de líquidos y solutos a través de la membrana peritoneal. Se considera que a través del proceso de ósmosis, nosotros ¿qué hacemos? Vamos. Entonces, bien, para que les quede claro el concepto, van a ver que en la imagen tienen un catéter que ingresa a la cavidad peritoneal a través del músculo abdominal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Nosotros, si la función renal está alterada, el paciente no orina, disculpe, ponemos líquido en la cavidad abdominal, dejamos esperar aproximadamente 2 horas y el peritoneo actúa como una membrana semipermeable. Esto va a permitir que se equilibren las cargas. Entonces, esa agua que ingresa al paciente no tiene ni sodio ni potasio, tiene muy pocos solutos. Entonces, a través de esa membrana equilibramos las cargas. Se queda 2 horas ahí, se abre, entonces entran a lo mejor 300 de líquido, que eso va a depender mucho de la indicación médica. A lo mejor entran 300 y cuando sacamos 330. Ese 30 mililitros de más simularía la diuresis del paciente, que es el exceso de esos elementos tóxicos que tiene el paciente de más en el organismo. Entonces, ¿qué decimos? Que la diálisis peritoneal depura líquidos y electrolitos,
ya que el riñón no los puede eliminar. Se utiliza una membrana natural, que en este caso es el peritoneo, como filtro. Miren esta imagen, ahí van a ver. Fíjense que donde dice ósmosis por debajo tienen un sachecito de suero con líquido. Ese líquido, que es de color amarillento, va a ingresar al abdomen a través de ese catéter que lo pone el cirujano. ¿Sí? Ese líquido va a estar en cavidad, puede estar media hora, una hora, de acuerdo a la indicación médica. Una vez transcurrido ese tiempo, el líquido que se retira va a una bolsa de desecho que está más bajo del paciente. Entonces, ingresa líquido del paciente en la cavidad abdominal, hace el proceso de ósmosis, libera los desechos, equilibrando las cargas del líquido que entra y el paciente, y se elimina. A lo mejor ingresa 300 mililitros y cuando salió 330, 340. Esos 30 o 40 centímetros de más que salen es los desechos que el paciente elimina a través de la orina. Esto se puede realizar durante todo el día, depende de la cantidad de baños que tenga el paciente. ¿Sí? ¿Cuánto puede llevar una diálisis peritoneal? Una semana, 10 días, 15 días, 20 días. ¿Hasta cuándo se realiza? Se realiza hasta que se restablezca esa función renal del paciente. Una vez que el paciente comenzó a orinar, porque se resolvió su situación de esa insuficiencia renal, ¿sí? Se suspende la diálisis peritoneal y el paciente comienza a orinar por sí solo a través del riñón. ¿tá? Esto puede llevar, un paciente le puede llevar 7 días, a otro le puede llevar 10 días, a otro le puede llevar 15 días, ¿sí? Pero bueno, esos son los métodos que tenemos. Si el paciente, en caso de que esta diálisis peritoneal no funcione, no hay lugar en Río Cuarto, donde se puedan hacer hemodiálisis en pediatría. Tiene que ir a la ciudad de Córdoba. Mari, tu pregunta. Este procedimiento lo realiza el enfermero de neo o un profesional de hemodiálisis. Hemodiálisis se realiza a través de un catéter con una máquina que lo hace el personal encargado de una hemodiálisis. En este caso son 2 procedimientos que realiza enfermería. Si bien el catéter lo coloca el cirujano, pero es tarea de enfermería manejar la diálisis. No es un procedimiento complicado, es más bien aburrido y hasta por ahí monótono. Al principio sí, lo haces con ganas de saber. Una vez que ya lo aprendiste cómo es el sistema, se torna rutinario, por así decirlo. La idea, Janina, es que si vos ingresás 300, tengan que salir un poco más de lo que ingresás para que simule ese resto de toxicidad que tenga que salir del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? Ingresás 300, dejás una hora en cavidad, abrís y sale 350. Tenés 50 mililitros de más que salieron, que simularía la diuresis del paciente.
¿Te das cuenta? En el próximo pasaje entras 300, dejas 1 hora, sale 300. Bueno, ahí no pasó nada. El tercer pasaje puedes hacer, ingresa 300, dejas 1 hora en cavidad y cuando se eliminas 280, menos de lo que entró. ¿Por qué? Va a depender si el paciente está comiendo, si está dolorido, si cambió de posición, el catéter, la posición del catéter también que se puede haber clampeado. La diálisis peritoneal se hace durante todo un día. Los pasajes, el médico indica pasajes, 6 pasajes por día, por ejemplo. Y ya en la otra diapositiva les explico los cuidados de enfermería. Para que entiendan esto, cada pasaje incluye, repito, cada pasaje incluye entrada de líquido en cavidad por tiempo que indica la indicación médica y retiro hacia la bolsa de desecho que está por debajo del paciente. Ese entrada, permanencia y apertura de desecho, eso se considera que es un baño solo. La indicación te va a decir hacer 6 baños durante el día. Eso puede llevar 6, 8 horas de diálisis peritoneal. ¿Qué puede pasar? Al otro día comenzamos de vuelta de acuerdo a las indicaciones con la diálisis peritoneal. Pero ¿qué es lo que debe pasar? Entre una diálisis, por ejemplo, yo terminé hoy a las 10 de la noche de dializar, no puedo comenzar a las 4 de la mañana a dializar de vuelta, porque ha pasado 6 horas. Lo mínimo que se puede hacer es que entre una diálisis de un día y el diálisis del otro día, es que pase como mínimo 8 horas. Se hace un laboratorio, ven cómo están los valores y de acuerdo a eso es la indicación de cómo seguimos con la diálisis. Esto lo maneja un nefrólogo pediátrico. ¿Se entiende? Cada baño entonces se considera que es la entrada del líquido, la permanencia y la salida. Eso es un baño. La indicación te puede decir realizar 4 baños, 5 baños, 6 baños al día. Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que deberemos tener? Esto para que lo tengan en cuenta que si las prácticas se van a hacer en un futuro, llámese noviembre, diciembre, febrero, marzo, digo alguna fecha por decir, porque la verdad no nos han dicho nada, tampoco sabemos todavía en qué fecha van a ser las prácticas. Es muy común que puedan tener contacto con pacientes con diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque normalmente estas afecciones se dan en el verano, porque el paciente hace una diarrea, hay una bacteria, un Escherichia coli, que puede lesionar el riñón y dejarlo con una insuficiencia renal. El paciente empezará a comenzar con diálisis peritoneal. Se puede hacer por 10, 15, 7, 20 días diálisis peritoneal hasta que se restablezca esa función renal nuevamente. Dentro de los cuidados que hay que tener en cuenta en enfermería con la diálisis peritoneal, principalmente es el baño del paciente previo. El paciente tiene un catéter colocado en la zona abdominal. Una vez que termina la diálisis, se retira el equipo. Es una técnica aséptica. Como me pregunta Yarina, queda el catéter en el abdomen. Lo que se cambia todos los días es el equipo de baño. Entonces, los cuidados de enfermería van a estar centrados principalmente en qué? Bañar al paciente
por lo general con clorhexidina, antes de comenzar una diálisis. Los cuidados del catéter, que que no esté suelto, que esté bien fijado, que no pierda pericatete cuando estamos haciendo la diálisis. La temperatura de la solución a administrar. La temperatura tiene que estar aproximadamente unos 37 grados para que el choque de temperatura entre la solución y el paciente no genere inestabilidades y dolor. Por lo general se hace a baño María, se pone la solución bajo agua tibia hasta que más o menos tenga una temperatura ambiental de 37 grados aproximadamente, como la temperatura corporal. Valoración de indicación médica, que dijimos los baños. Cada baño ingresa el líquido, queda en permanencia y se desecha. Ese es un baño solo. Hay que ver la indicación cuántos baños te indica el médico realizar de acuerdo al laboratorio. Si va a ser 4, 5 baños. Y ahí te dice, ingresar 300, permanencia tanto tiempo, puede ser 1 hora, 40 minutos, 45 minutos, 2 horas. Si depende de lo que quiere sacar el líquido o lo que quiere sacar el soluto. Eso va a depender de la indicación también. Por eso cada paciente es muy diferente a otro, no se generaliza. El uso de analgésicos, si bien dicen que esta técnica no es dolorosa, pero cuando le ingresa el líquido al paciente en la cavidad abdominal, siente molestia, siente dolor. Valorar signos y signos de infección, más porque tenemos un catéter y en ese catéter está inserto en el abdomen, entonces puede haber secreciones, puede haber pus, bordes enrojecidos, puede salir a través del orificio líquido dializante, que es a tener en cuenta. ¿Qué se valora también en estas etapas? Se valora la velocidad de la administración de los líquidos, porque a lo mejor el líquido ingresa al paciente sin ningún inconveniente, pero a la hora de abrir para su desecho, tenemos inconveniente que no sale. Entonces puede ser que se pueda tapar por la fibrina, por sangre, un coágulo, por la posición. Eso hay que ver también la velocidad de infusión y también cuando se desecha cómo está drenando ese líquido. Respecto a los tiempos de diálisis, ¿qué significa esto? Que si la indicación médica te dice que vos debes tenerlo en cavidad al líquido 1 hora, es 1 hora del líquido en cavidad. No se puede tener 30 minutos y sacarlo, 30 minutos y sacarlo. Si específicamente dice mantener 1 hora, se tiene 1 hora en cavidad y se retira. ¿Eso por qué? Porque en algunos pacientes no necesitamos sacar tanto líquido, pero más solutos, como sodio y potasio. En otros pacientes no necesitamos sacar tanto soluto, pero sí más agua, más líquido. Y eso también va a depender mucho de las soluciones que vamos a infundir, porque viene al 2,5, al 5 o al 10%. ¿Qué más? Valorar las características de la diálisis. ¿Qué es lo que valoramos acá? Si el líquido está turbio, está amarillento, tiene sangre, tiene fibrina. Entonces, ¿hay riesgo de que se tape el catéter? Sí, hay riesgo. Por eso decimos que debemos valorar las características de este líquido, del que sale precisamente, porque el que ingresa es un líquido estéril, cristalino, transparente, sin ninguna alteración. Se considera que de los cuidados de enfermería tenemos en cuenta de que no coincida con la dieta. O sea, ¿qué significa? Que cuando el paciente va a desayunar
almorzar, merendar o cenar que no coincidan justo en la permanencia del líquido en cavidad junto cuando él tiene que comer, que ya que es un proceso puede ser doloroso, no va a tener ganas de comer, no va a tener ganas de alimentar, entonces tratamos de que en esa hora de comida el paciente no tenga el líquido en cavidad, es más, a lo mejor que se esté vaciando, ni conectar líquido, ni que permanezca en cavidad abdominal. Tratamos de que cuando el paciente se está alimentando, o lo suspendemos un ratito o le abrimos para que elimine el líquido que está saliendo. Uso del barbijo. Como métodos de barrera se utilizan todos. Puse acá específicamente el uso del barbijo porque como estamos manipulando un catéter estéril que está en la parte abdominal, tanto el paciente como el papá o la mamá, más el resto del equipo de salud que esté alrededor del paciente, debería tener un barbijo colocado. ¿Por qué? Eso para evitar que respiremos sobre ese catéter y se pueda contaminar. ¿Es una técnica aséptica? Sí, es una técnica aséptica. Nos vestimos completamente con todos los métodos de barrera, guantes, bata, barbijo, cofia, para evitar que ese catéter se contamine. ¿Qué más? El peso diario. Siempre antes de comenzar una diálisis peritoneal pesamos al paciente para ver cómo vamos ganando, si vamos ganando peso o no, o vamos disminuyendo. Hay que tener un parámetro. Perímetro abdominal se mide también. Se mide precisamente porque para ver si va quedando líquido dentro del abdomen, si hay infección, si cada vez está siendo más grande el abdomen, más distendido, porque se inflama la zona. Tatiana, los guantes estériles sí, hacen falta. Hacen falta ¿por qué? Porque vos cuando conectas al paciente, cuando conectas el equipo al catéter, necesitas hacerlo con técnica estéril. Una vez que vos cerraste y colocaste, ya después sí no hay problema, las diálisis se pueden hacer porque es abrir y cerrar. Puedes hacer con una técnica aséptica, no hace falta que tenga estéril, puedes hacerlo unos guantes de examinación sin problema. Solamente se utiliza, ahí como te puso Audicio, así como se visten para hacer o colocar una nutrición parenteral, es así como se visten y colocan, van a conectar al paciente a diálisis. Una vez que se conectó, ya después lo podemos manejar solamente con guantes de examinación, porque solamente cerrar un clamp, abrir otro clamp. Cerramos un clamp de desagüe o desagote para que entre el otro equipo. Solución. Una vez que entró, cerramos el clamp de la solución de ingreso, dejamos estar en cavidad 1 hora, 45 minutos, lo que indica el médico. Después abrimos ese llavecito que tiene para el desagüe y desagota todo el líquido de la solución filtrada final. Pero sí, se respeta mucho. ¿Por qué? Porque si el catéter se infecta, no podemos seguir con la diálisis. Se debe colocar otro catéter. Algunos cirujanos coinciden que no más de 2 o 3 veces se puede cambiar ese catéter. La idea es de que no, porque si tenemos el peritoneo con infección peritoneal, una peritonitis, se debe suspender la técnica de diálisis peritoneal y el paciente tiene que ser derivado de urgencia a Córdoba para que hagan una hemodiálisis, que acá en niños hemodiálisis no se realiza. Por eso es que se tiene mucho cuidado con lo que es técnicas asépticas y estéril. Por lo general,
cuando hacemos técnica de diálisis peritoneal, está un enfermero para ese solo paciente. No toma a otros pacientes para evitar el riesgo de infección de catéter. Acá en esta próxima diapositiva van a ver, primero, entonces si ustedes alcanzan a ver ahí la imagen, cuadrante inferior izquierdo, tenemos el catéter con signos de infección de entrada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que valoran ustedes también. ¿Cómo está el sitio de inserción de ese catéter? Hay pus, hay zonas enrojecidas, hay mucho dolor, hay inflamación. ¿Mm? Que son los cuidados de enfermería que tenemos con la mayoría de los catéteres, más si están catéter o drenaje, como quieran llamarlo. En la imagen azul, ustedes ven ahí el catéter de diálisis como es. Es una pequeña sondita siliconada que tiene algunas perforaciones en la punta, ¿sí? Pero tiene como dos cintitas blancas arriba. Son dos como cintas de seda que ya vienen así de fábrica, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te permite fijar el abdomen a esa pequeña cinta a través de un punto, y eso evita que el líquido dializante salga a través de las paredes del abdomen. Vienen otros catéteres que no tienen esas pequeñas cuff que se le decimos. Y está todo el catéter siliconado, se introduce, se coloca, se hace unos puntitos a través de la piel, pero empiezan con los días a perder líquido dializante a través de la piel. ¿Sí? Hacia su derecha tienen otra imagen. Ven el líquido que baja. Una vez que bajó el líquido, cierran esa pequeña llavecita como la que tienen los equipos de venoclisis. Dejan en cavidad adentro del paciente y después abren el otro que va hacia abajo, el otro clamp. Entonces ahí dejan abierto aproximadamente media hora. Ahí va a salir todo lo que entró más el desecho que podemos encontrar. ¿Sí? Al rato, de vuelta exactamente lo mismo. Introducen el líquido, cierran, dejan en cavidad, abren para que salga. Y así es todo el día. Por eso digo que se torna rutinario. Ahí en la imagen del medio van a ver una bolsa de diálisis, ¿sí? Esa bolsa de diálisis es de desecho, es la que está abajo del paciente. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero tiene un color blanquecino amarillento que no es normal. Ese líquido se puede llevar a cultivar para ver si hay alguna bacteria o alguna infección. Por lo general, este tipo de soluciones dializantes no se coloca ningún tipo de medicamentos, salvo que sea algún antibiótico para contrarrestar alguna peritonitis o inflamación o infección de la pared abdominal. Audición. Una de tus preguntas, ¿cuál es? En caso de no tener la cinta, ¿se utiliza parche hidrocoloide? No. Estas cintitas que ya vienen así, les digo cinta para que se den cuenta la cinta de seda, más o menos como es, para que sepan una textura de lo que es esa pequeña cinta o felpa que se llaman cuff. Eso es lo que te permite al cirujano adherir a través de un punto el tejido a esa zona y que no pierda líquido a través del catéter o pericatéter en realidad. Siempre tratamos de buscar que cuando el cirujano nos pide los catéteres para diálisis peritoneal, busquemos los que tengan esos doble cuff o por lo menos uno para que no empiece a perder líquido. Si ponemos una solución
un catéter siliconado sin ninguno de estos cupos, porque no hay otro, y sí, a los cabos de no 3 días puede, a través del orificio, perder líquido dializante y salir hacia el exterior, a través del abdomen, a través de la piel, a través de ese orificio, y generar infecciones, porque así como sale puede entrar bacterias o microorganismos generando peritonitis o infecciones del catéter. Virginia, vienen catéteres de diferentes medidas porque eso va a depender del peso del niño, ¿sí? Hay niños, la peor edad o el mayor riesgo que hay para la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hubo una campaña hace un par de años atrás que es muy conocida sobre la carne molida, el consumo de salchicha, consumo de la carne roja en los niños pediátricos. Todos esos riesgos llevan a que niños entre 5 y 7 años, 8 años puedan hacer una gastroenteritis, una diarrea. La misma bacteria de la diarrea puede pasar al riñón y lesionar al riñón y generar una insuficiencia renal. Si hay insuficiencia renal y el paciente está oligoanúrico o anúrico con los niveles altos en laboratorio de sodio, potasio, calcio, cloro, en fin, se comienza con la diálisis peritoneal hasta que se revierte el cuadro de la insuficiencia renal y el riñón empiece a producir orina como lo hace normalmente. Algunos pacientes, gracias a Dios, quedan sin secuela, que es una gran mayoría. Otros quedan con alguna pequeña secuela en riñón, pero que se sigue después, no con análisis, sino que se sigue su médico tratante, nefrólogo infantil, con medicación, por ejemplo. No, no, el catéter se coloca en el abdomen, por detrás del peritoneo. Por eso decimos que es una diálisis peritoneal. Es el único lugar donde se coloca. El peritoneo actúa como membrana semipermeable por un proceso de ósmosis. Ponemos, para que lo entiendan, ponemos líquido estéril con cierta osmolaridad en el paciente. Cuando pasa determinado tiempo, las sustancias tóxicas van al líquido que entró, ¿sí?, disminuyendo el valor en el laboratorio. Una vez en la permanencia de 1 hora, lo abrimos y sale el desecho hacia una bolsa de desagote o de desagüe para contabilizar las pérdidas que tiene. Eso simularía una diuresis del paciente. Ahora bien, referido a este tema, no hay, ya les di las acciones de enfermería que se realizan en un paciente con una catéter, con una diálisis peritoneal. Pero lo que me interesaría es que ustedes para la práctica tengan eh, valores normales de laboratorio. Lo vieron en un primer año con Leonor Martínez. Este, bueno, algunos ya están trabajando, pero bueno, necesito de que sepan cuáles son los valores normales para cuando vayan a la práctica. Agarran una libretita y ponen valores normales: sodio, potasio, función renal, ritmo diurético, cómo sacarlo, el calcio, cuánto tiene, ¿sí? Cuando hablamos de hipoglucemia, cuando hablamos de hipoglucemia, valor normal de la glucemia, cuando hablamos del valor de sodio normal, dijimos que era entre 135 y 155. Por debajo de eso se llama hiponatremia.
por encima de los 145, hipernatremia, el potasio de 3,5 a 5,5, su disminución y aumento, hipopotasemia o hiperpotasemia. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan para cuando vayan a la práctica. Si bien ahora, una vez que rindan y terminen, continúan con adultos, pero para la práctica es importante de que tengan esto en una libretita, no de, si no quieren saberlo de memoria, en algún momento lo van a aprender, pero lo importante es que ustedes tengan en esa pequeña libretita que van a llevar a práctica, cuáles son los valores normales de un laboratorio. ¿Sí? Porque si no partimos de lo normal, es muy complicado saber después lo patológico. ¿Se entiende? Como así también, cuál es la función, cómo sacar el ritmo diurético, que dijimos que era de 1 a 3, y va a ser en todos los pacientes iguales. Lo saques en 1 hora, lo saques en 2 horas, en 4 horas, en 24 horas, el ritmo diurético va a tener que ser el mismo, de 1 a 3 dentro de las normales. Por eso, la función de enfermería, ¿cuál es? Control de ingreso y de egreso del paciente. ¿Cuánto entró de solución? ¿Cuánto salió? De eso que salió, ¿cuánto orinó? Fueron tanto, ¿en cuántas horas? ¿Cuánto pesa? Bueno, a ver, la diuresis que salió, lo dividimos por el peso. Y ese peso, ese resultado que nos da, lo dividimos por la cantidad de horas que queremos saber. Entonces, eso te va a dar el ritmo diurético para saber si le pasamos más líquido del que debería, está comiendo más, no está comiendo como debería, está edematizado, está oligoanúrico, orinando poco, o si está con anúrico cuando baja por debajo de los 0,5 de ritmo diurético. Eso es lo importante que ustedes sepan. Los valores del calcio son de 9,1 a 10. Miligramos por decilitro, al igual que la glucosa, que la unidad de medición es S. En el apunte está igual. Decime, Tatiana. Podés hablar si querés también. Hace falta que tengas el micrófono apagado. No te escucho nada, Tatiana, si me estás hablando. Muy entrecortado te escucho. Así que si quieres escribir, escribís, no sé. Si querés hacerme la consulta por el, como venías haciéndolo con las preguntas por el chat, hacelo sin problema. El resto, si no tiene consulta, aquí termina lo que es la unidad de alteraciones
de lo que son electrolitos. Yo les voy a subir el material ahora, que ya se los escaneé, para que lo tengan. Principalmente va a haber muchas preguntas, lo que no sé si verdadero o falso, múltiple opción de lo que son estos temas, valores normales, ritmo diurético, diálisis peritoneal, cuidados, eso para que lo tengan en cuenta para el examen. Sí, Tatiana, escribilo porque no te escucho. Bien, primero, una vez que se comenzó la diálisis peritoneal, se comienza y se culmina. Si son 6 baños, se hacen los 6 baños continuos. Ingresa el líquido, queda en cavidad y se saca. Ese es un baño. Ingresa el líquido, entra en cavidad, se abre para que salga. Otro baño. Ingresa el líquido, queda en cavidad, se desagota y otro baño. Así hasta generar esos 6 baños. Se comienza 11 de la mañana y se puede estar terminando 5, 6, 7 de la tarde, 8 de la noche. Una vez que se comienza, se termina por ese día. Y sí o sí, como vos decís, Audicio, se respeta como mínimo de 6 a 8 horas entre diálisis y al otro día comenzar la diálisis. Si por X causa yo tengo un problema de que ese líquido no sale como debería y en vez de llevarme media hora me lleva una hora abrirlo y que salga, me va a llevar más tiempo. Ponele que yo termine de dializar a las 2 de la mañana, que ha pasado, que se termina tarde, no puedo empezar a las 10 de la mañana porque han pasado recién 8 horas. Tiene que venir al laboratorio, sacarle sangre, hacer la extracción, ver los niveles del laboratorio y de acuerdo a eso la indicación de ese día cómo se va a seguir la diálisis. Tatiana, cuando hablamos de baño, acá se puede prestar a confusión. Ojo, cuando hablamos del primer baño, el baño es que se le realiza al paciente, un baño en cama, así como bañan a un paciente, baño terapia en cama,
Se realiza primero el baño al paciente completo, de la cabeza a los pies, ¿sí? Con una solución con clorhexidina se lo baña completo para disminuir el riesgo del catéter que se contamine. ¿Eso me preguntabas, Tatiana? Luego, cuando vamos a preparar el equipo para dializar, vestimos completo en forma estéril, bata, barbijo, gorro, guantes, gafas, todo el equipo de protección personal que tengamos de barrera para evitar que esa solución se contamine cuando estamos armando el equipo. Si tenemos la posibilidad de que el equipo ya viene armado, perfecto, hay menos riesgo todavía, pero por ahí otros equipos hay que armarlos. El balance positivo o balance negativo del paciente, ¿qué te lo va a dar, Tatiana? Cuando vos haces el control de ingreso y de egreso, si te ingreso 500 y egreso 300, significa que vos tenés adentro del paciente quedaron 200, ¿sí? Descontas las pérdidas insensibles, descontas las S, descontas te quedan 100. O sea, ¿qué puede empezar a pasar? Que el paciente, en el caso del neonato, pueda estar juntando líquido en algún lugar donde no estamos viendo. Por eso es el peso diario cada 12 horas. Puede haber edema. Cuando hay edema significa que disminuye también la diuresis para contabilizarlo, porque ese líquido se está acumulando en otro lado. Cuando hablamos de ingresos, me decís alimentación, perfecto. Plan de hidratación, perfecto. Medicación, solución para diálisis, entre otras cosas. Y el egreso, deposición, diuresis, drenaje, líquido drenado de la diálisis. Perfecto, exacto. Cuando hablamos de ingreso, tomás todo lo que me dice el paciente, sea vía endovenosa, sea vía gástrica, oral, leche materna. Y cuando hablamos de egreso, diuresis, principalmente, deposición, drenajes y líquido. En este caso, cuando hablamos de diálisis peritoneal, nos ponemos que ingresa 300 y salen 350, sino que ponemos el resultado final, positivo en 50 si me queda dentro, negativo en 50 si me sale más de lo que entró. Entonces después llevamos una hojita de balance del ingreso y egreso. Me voy a fijar si les encuentro alguna imagen, ponerles sobre el catéter de diálisis. Un segundo.